Buenos días. En este momento tengo las casi 12 del día en Bogotá. Les extiendo un cordial saludo a todos los asistentes, a las personas que van a ver esta grabación. Muy agradecido con Rubiela, con Carlos de la asociación por esta oportunidad que me dan de compartir con ustedes un tema que creo que va a ser importante en su día a día a todas las personas que tengan que ver algo con las bombas centrífugas. Se trata del fenómeno de la cavitación, en donde cuando no se maneja bien este tipo de situaciones, las empresas pueden perder mucho dinero por cuestiones de deficiencia en la operación de las bombas, porque ya no van a trabajar con la misma condición con la cual fueron originalmente seleccionadas. Entonces, esto puede implicar eh, problemas en mantenimiento, suspensión de la operación, cambio de piezas, normalmente el impulsor se cambia, pero no se llega a la raíz del problema. Entonces, pretendo con esta charla darles a ustedes elementos prácticos para que puedan detectar problemas y también de una forma práctica solucionarlos. Entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a tratar. En primer lugar, bueno, mencionar los principales usos de las bombas centrífugas. Vamos a mirar muy someramente el principio de funcionamiento. Como digo, no vale la pena meternos en algo tan profundo de la academia, dejémosle la academia para otros eventos, pero aquí básicamente vamos a mirar cómo funciona una bomba, cuáles son sus ventajas frente a otras y cuáles serían sus limitaciones que nos trae este tipo de bombas. También quiero que nos familiaricemos, de pronto todo esto para ustedes es sencillamente un recordatorio, que nos muestran las curvas características de una bomba centrífuga. Vamos a mirar el fenómeno, a definir como tal el fenómeno de la cavitación, lo que es el NPSH, que es el Net Positive Suction Head, y cómo a través de un correcto dimensionamiento, tanto en el diámetro de la tubería como en su longitud, los accesorios esenciales, podemos prevenir la formación de la cavitación. Y a través de un ejemplo, vamos entonces a mirar cómo llevamos a solucionar quizá un problema de cavitación, sencillamente identificando un parámetro como es la altura de succión. Y luego, para rematar la charla, voy a darles unas recomendaciones para lo que es consejos prácticos de dimensionamiento, pues, y la selección de la tubería de succión. ¿Cuáles son los principales usos de las bombas centrífugas? Entonces, en la industria de alimentos, todo que es petroquímica, minería, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con plantas en donde hay calderas, equipos de transferencia de calor, en todos estos sistemas pues se trabajan las bombas centrífugas. Se menciona también todo lo que es el movimiento de líquidos en la industria cosmética y farmacéutica. Todo lo que es construcción, abastecimiento de agua en edificios, viviendas, desde lo que es el acueducto hasta lo que es, por ejemplo, el llenado de tanques en una unidad residencial, en un edificio, todo lo que es también la parte de piscinas, balneario recreativo, deportivo, la disposición de aguas residuales, en las plantas de desalinización de agua y todo lo que tiene que ver con equipos contra incendios, mezcladoras de cemento, ahí seguramente hay una bomba centrífuga. En agricultura, básicamente, pues, sistemas de riego, tenemos goteo, microaspersión, aspersión, por ejemplo, en las grandes extensiones de Estados Unidos, Canadá, los cultivos de granos
Vemos esas grandes máquinas que van dando vueltas, que son los pivotes centrales, en donde hay una tubería con una longitud bastante considerable. Algunos de estos sistemas pueden tener más de 450 metros de longitud. Y las bombas centrífugas nos permiten presurizar el agua para poder entonces que cada uno de esos aspersores tenga la presión mínima de operación y poder aplicar una lámina de agua en forma totalmente controlada en esas grandes extensiones. También en el drenaje agrícola, en donde tenemos que evacuar grandes volúmenes de agua a muy poca presión, tenemos la posibilidad de manejar bombas centrífugas. Como lo decía anteriormente, todo lo que es el procesamiento de alimentos, en general en la industria, en la producción pecuaria. Factorías como los ingenios azucareros y todo lo que tiene que ver con el transporte de fluidos normalmente se hacen a través de bombas centrífugas. ¿Qué ventajas tenemos en este tipo de bombas? Primero que todo, un diseño muy compacto. Tenemos básicamente una pieza móvil que es el rotor. Entonces, el motor a través de un eje nos transmite el giro a ese rotor, de tal forma que tenemos una máquina con una larga vida útil. Es que si tenemos problemas de cavitación, la vamos a perder. Y precisamente la idea es garantizar la larga vida útil de estas máquinas. Son muy fáciles de instalar, de operar, no tenemos una gran demanda de mantenimiento. Quizá básicamente es cuestión de lubricación, cambio de rodamientos. Y en general este tipo de máquinas no demandan un mantenimiento tan costoso ni tan frecuente. Nos podemos adaptar en múltiples condiciones de uso, diferentes tipos de líquidos, de fluidos, con diferentes densidades. Lógicamente habrá algunas limitaciones. Tenemos la posibilidad de combinar muchas posibilidades de caudal y de presión para satisfacer demandas puntuales. Con una válvula manual o con variadores de frecuencia podemos ajustar los puntos de operación. Son muy utilizados los variadores de frecuencia, de tal forma que si una bomba la seleccionamos con una velocidad del orden de 3.700 revoluciones por minuto para satisfacer una determinada demanda, quizá por ejemplo como en un edificio en donde en la hora pico, en la hora valle disminuye la demanda de presión y de caudal, pues con un variador de frecuencia podemos modificar la velocidad del motor y por ende la velocidad de la bomba, del rotor de la bomba, y obtener puntos de operación que se ajustan a esas condiciones variables a lo largo del día, por ejemplo, en un edificio. Entonces, estos variadores de frecuencia son una muy buena herramienta para complementar el uso de estas bombas, economizar energía, porque esto permite economizar mucha energía, y tener una operación continua en cualquier una de las circunstancias en donde van a trabajar estas unidades de bomba. Tenemos también la posibilidad de transportar algunos sólidos en función de la geometría del impulsor. Son bombas que no producen ruido. Las bombas más modernas normalmente uno no las siente que estén prendidas. Entonces, por ejemplo, en hoteles, en sitios de descanso, etcétera, normalmente no vamos a tener una queja por ruido, perdón, por ruido en una bomba centrífuga. Y también, dependiendo de la cobertura, algunas pinturas epóxicas nos dan la posibilidad de aislar el metal para evitar el daño que nos pueden causar algunos líquidos altamente corrosivos. En cuanto a las limitaciones, pues básicamente estarían dadas en bombas que tienen que succionar el agua de un depósito que está por debajo de ella, que es lo que vamos a trabajar. Entonces, las bombas centrífugas por lo general demandan el cebado de la tubería de succión. ¿Qué es el cebado? El cebado es el llenado de agua de la tubería. Si la tubería no está llena, pues cuando la prendamos no vamos a tener flujo de agua. Entonces, quizás es una limitación que si hacemos las cosas bien, para nada se nos va a generar un problema. Tenemos que estar muy pendientes en las variaciones del nivel del agua
porque quizá nosotros podamos hacer una instalación originalmente bien desde el punto de vista de que no va a haber cavitación y el parámetro de NPSH va a estar controlado. Pero con el tiempo, por ejemplo, en algunas situaciones como podría ser un edificio, si el nivel del tanque desciende mucho y pasamos por determinado valor, por encima de determinado valor, pues eso se nos va a generar un problema en reservorios, por ejemplo, en sistemas de riego, en donde el nivel del agua puede bajar considerablemente, nos puede generar entonces problemas de cavitación. Tenemos algunas limitaciones por la viscosidad de los líquidos. Lógicamente no todos los líquidos con una alta viscosidad son susceptibles de ser bombeados con este tipo de bombas. Y por otro lado, pues no podemos manejar líquidos con más del 5% de gases en proporción a volumen. Esta es la forma característica. Aquí vemos entonces el conjunto motor con su base para que los orificios donde se puede anclar al piso o a una base. Nosotros aquí en Colombia decimos el pollo de la bomba. Forma característica un caracol. Aquí tenemos la brida de succión, por aquí entraría el agua, la brida de descarga por donde sale, y aquí tenemos dos bombas en primer plano conectadas en paralelo. Recordemos que cuando conectamos bombas en paralelo lo que estamos es duplicando el caudal, y cuando las conectamos en serie estamos sumando la presión. Aquí tenemos entonces la entrada del agua, la salida, aquí tenemos un impulsor, aquí tenemos la voluta o carcasa, y aquí entonces nos dice que el proceso el proceso provoca cuando se mueve el impulsor que la energía cinética del fluido se convierta en energía hidráulica de presión, como lo vemos aquí en este diagrama. El agua entra, este impulsor está girando a una velocidad supremamente grande, estamos hablando, la mayoría de las bombas trabajan en una revolución o de 1750 o 3400, 3500 revoluciones por minuto, lo cual genera entonces que el agua adquiera una enorme velocidad aquí en esta parte, y a medida que va haciendo el recorrido por la voluta de la bomba, va transformando esa energía de velocidad en energía de presión, que es la que entonces nos permite que el agua se mueva a través de una tubería, que pueda vencer una diferencia de nivel, que pueda presurizar unos aspersores, o bien sea de un equipo de riego o de un equipo de incendios, o en una caldera, etcétera, dependiendo del uso. Entonces, sin entrar en mucho detalle, esto es la forma como funciona una bomba centrífuga. Aquí tenemos una foto de una bomba muy antigua. Este señor tiene una hacienda muy grande en el Tolima. Estas bombas con muy poco mantenimiento, muy seguramente no va a estar dando ni la presión ni el caudal con el cual arrancaron inicialmente. Entonces es una foto que nos permite ver cómo es el impulsor, la forma, ya en la parte interna de la bomba. Esta es una bomba Berkeley de muy alta capacidad, y como les digo, en el momento en que visité ese cultivo de esa bomba tenía muchos años de instalar. Ahora vamos a mirar entonces qué nos muestra una curva característica de una bomba. Entonces, tenemos en el eje X expresado, esta curva pues es didáctica, ahorita vamos a ver algunas curvas reales, nos muestra el caudal, en este caso expresado en litros por segundo, y aquí en el eje Y nos muestra la presión o altura dinámica total. Recordemos que la presión la podemos expresar en metros de columna de agua. No necesariamente tenemos que hablar siempre de PSI, litros por pulgada cuadrada, o por ejemplo, kilopascales, de tal forma que nosotros sabemos y tenemos que ser muy conscientes de que la presión también la podemos expresar en unidades de longitud.
Recordemos que la presión atmosférica a nivel del mar es de 10.33 metros de columna de agua y no tiene por qué sorprendernos encontrar entonces curvas características en donde nos están dando la altura dinámica total expresada en unidades de longitud. Entonces aquí tenemos 4 curvas, vemos que todas son descendientes, o sea que a medida que incrementamos el caudal nos disminuye la presión. Vemos que hay unas curvas acá que nos dicen la eficiencia. Entonces esta curva de acá nos dice que todas las bombas estarían trabajando con una eficiencia del 70%. Aquí vemos que la máxima eficiencia es del 89%. A medida que nos alejamos hacia la izquierda sobre el recorrido de la bomba, disminuye la eficiencia y a medida que nos separamos también acá en este sentido se nos disminuye la eficiencia. Aquí tenemos entonces 4 curvas para un modelo de bomba en donde tenemos diferentes diámetros del impulsor. El impulsor más grande aquí es de 585 milímetros, en este caso es de 483, la más pequeña. Entonces tenemos 4 curvas de bombas con diferente comportamiento, aquí lo podemos ver entonces, y lo vamos a ver ya a nivel comercial. Hidromac es una firma colombiana que logró patentar, introducir acá las bombas KSB alemanas, en donde aquí tenemos, por ejemplo, la más pequeña con este diámetro impulsor de 108 milímetros que nos daría 3 caballos, y la más grande que para este modelo nos daría 5 caballos. Tenemos una eficiencia máxima del 68% acá en esta parte, y la mínima acá nos da 48%. Lógicamente, cuando uno está haciendo una selección de una bomba, pues debe trabajar dentro de los rangos de mayor eficiencia. No podríamos seleccionar una bomba que trabaje en esta parte de acá ni en esta parte de acá porque no sabemos cómo se va a comportar la bomba. Para estar totalmente seguros, entonces debemos seleccionar la bomba en esta zona cercana a la máxima eficiencia. Esta bomba nos está dando este comportamiento a una velocidad de 3.500 revoluciones por minuto. Aquí tenemos una nomenclatura, 1 1/4 sería el diámetro de descarga en pulgadas, 2 sería el diámetro de la descarga en pulgadas, lo demás es nomenclatura. Y aquí tenemos una línea que nos dice 2 y aquí 3, que es el NPSH requerido, que para allá vamos ahorita. Nos está mostrando en estas curvas de acá inclinadas la potencia al freno, o sea, la potencia que demandaría el motor. Entonces, con esta información podemos nosotros seleccionar las bombas. En este caso tenemos una bomba, la más pequeña nos daría 10 caballos, esta 25. La información es exactamente la misma. Aquí tenemos unas curvas que nos da un fabricante de Italia que se llama Pedrolo. Son bombas muy finas, de muy alta eficiencia, muy confiables, en donde inicialmente nos puede mostrar en su catálogo general una familia de curvas, de tal forma que si por decir algo voy a necesitar 24 metros cúbicos hora con una presión cercana a los 55 metros de columna de agua, pues me fijo en esta área que es la CP680. No voy a buscar ni la 750 ni la 700, de tal forma que ya esto es como una guía preliminar para la selección de la bomba. Aquí tenemos entonces 6 curvas distintas. Muy seguramente pues los diámetros van a ser distintos. Nos expresa tanto en metros de columna de agua como en pies la presión. Y aquí en estas escalas nos da los caudales en galones por minuto o en galones imperiales por minuto. Vemos entonces cómo se nos está reflejando el comportamiento de la eficiencia, en donde aquí la máxima eficiencia está del orden del 52%,
mientras que en este estaría en 50%. Igual, a medida que nos separamos, tanto con un caudal menor como con un caudal mayor, del punto de máxima eficiencia, pues vamos a perder. En este caso, Pedrolo nos dice para esta familia de curvas cómo va variando el NPSH requerido en función del caudal. Entonces, fíjense cómo a medida que tenemos mayor caudal, el requerimiento es cada vez mayor. Fíjense que aquí estamos casi en 9 metros, lo cual es altísimo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque como vamos a ver ahorita, las variaciones son mucho menores a esos 9 metros. Entonces, en este caso quiero resaltar cómo el fabricante nos da el NPH requerido a través de esta curva. Aquí tenemos entonces la escala tanto en litros por minuto como en metros cúbicos por hora. Esa misma información nos la da aquí a nivel de tabla. Entonces ya, por ejemplo, en esta familia de curvas tenemos la posibilidad de manejar bombas monofásicas o bombas trifásicas y nos está diciendo ya la potencia del motor. Entonces no tenemos que hacer cálculos adicionales para seleccionar el motor porque ya estos conjuntos vienen acoplados. Entonces tenemos bombas desde 1,5 hasta 5 caballos. Aquí nos da la información del consumo en amperios para hacer la selección de los correspondientes arrancadores, ya sea magnéticos o estrella triángulo. Entonces toda esta información es muy importante para la selección de los equipos eléctricos. Aquí tenemos una información con las dimensiones exteriores para cada modelo. Aquí todos nos están diciendo que la boca de succión, la DN1 que está acá, es de 1,5 pulgada y aquí la boca DN2, que es la de descarga, para todas es de 1 pulgada. Nos está dando todas las dimensiones exteriores, el peso del conjunto bomba-motor. Aquí tenemos otro ejemplo, la CP700, la CP750, en donde tenemos potencias desde 7,5 a 12,5 en las primeras y de 15 a 25 caballos de potencia. Igual la información del consumo en amperios, las dimensiones exteriores. Aquí vemos, por ejemplo, que el diámetro de la succión y de la descarga es el mismo, 2 pulgadas para todos esos modelos. También nos da el peso del conjunto bomba-motor. Y entramos entonces a definir el fenómeno de cavitación como tal. Entonces, se trata de un fenómeno termodinámico en donde el agua cambia de estado al reducirse la presión por debajo de un límite, que es la tensión de vapor del líquido. Recordemos que si nosotros queremos cambiar la fase de líquido a vapor, estamos más familiarizados con la temperatura, incrementamos temperatura para hervir el agua, volverla a vapor, pero también esa transformación, ese cambio de estado del agua lo podemos hacer cuando disminuimos la presión. Entonces, en la cavitación se forman unas burbujas debido a esa disminución de la presión y el problema como tal no se debe en sí a la formación de las burbujas, sino al hecho de que generan una implosión cuando la presión vuelve a pasar por encima del valor de tensión de vapor. Entonces, en este proceso, el colapso instantáneo de las burbujas nos generan presiones muy elevadas, se libera una gran cantidad de energía que hace que el material, tanto del impulsor como la parte interna de la voluta, pueda incluso ser perforado o desintegrarse, generando esos problemas de operación en la bomba. Entonces, este es un fenómeno que se da con un intervalo muy corto. Son muchos los cambios de estado por unidad de tiempo y eso hace entonces que se nos generen tantos problemas en la configuración interna de la bomba. Aquí vemos unos impulsores totalmente afectados. Lógicamente, el comportamiento de la bomba bajo estas circunstancias va a ser muy por debajo de lo que originalmente estaba dando cuando el impulsor estaba en
en perfectas condiciones, y vemos cómo el material se va deteriorando y pues, como les decía originalmente, un edificio que nos tiene que subir el agua a 15 pisos, generando un determinado caudal para satisfacer la demanda de agua, pues con una bomba en estas condiciones seguramente que no lo vamos a lograr. Vamos entonces a entrar a ver cómo podemos prevenir ese fenómeno. En general, lo que tenemos que hacer es un adecuado dimensionamiento de la tubería de succión. Debe ser lo más corta posible. Las pérdidas de presión por fricción deben ser también lo más pequeñas posible. Algunos autores hablan de una velocidad máxima de 1.5 metros por segundo, otros de 1.2 o de 1 metro por segundo. De tal forma que entre más lento sea el flujo de agua, las pérdidas de presión por fricción van a ser menores. Siempre nos recomienda un tramo con una pendiente ascendente a la entrada de la bomba, lo vamos a ver ahorita en nuestro esquema. El uso de una reducción excéntrica a la entrada de la bomba. Normalmente, si una tubería de succión de 4 pulgadas va a entrar en una bomba de 2 pulgadas de diámetro de brida, pues no colocar una copa galvanizada, una reducción brusca, sino tenemos que utilizar una reducción excéntrica con una determinada forma para evitar que se formen burbujas de aire. Y lo otro es entender y manejar el NPSH, de tal forma que el disponible, o sea, el que podemos nosotros manipular, debe estar siempre por encima en magnitud del requerido, que es el que el fabricante nos da en sus curvas. Aquí tenemos una curva continua en donde estamos en una condición favorable, donde el NPSH disponible es mayor que el requerido, mientras que aquí es lo contrario. Observemos cómo para una variación muy pequeña de caudal vamos a tener una caída muy drástica en la presión que nos da la bomba. Esto es esquemático, conceptual, y ya lo vamos a ver enseguida. Vamos entonces a definir lo que es el NPSH como tal. Entonces, como les decía, no es una dimensión física. Involucra sí una dimensión física, pero el concepto como tal es que se trata de la presión absoluta en la entrada del rotor. Ese es el concepto de Net Positive Suction Head. ¿Quién lo está definiendo como tal? ¿Qué magnitudes involucran? La presión atmosférica, pues lógicamente es propia del sitio donde está instalada la bomba. La presión de saturación del vapor, que vamos a ver que es función de la temperatura. La altura del eje del rotor por encima de la superficie del agua, que este es el parámetro que vamos a obtener en el ejemplo. Y las pérdidas de presión por fricción en la tubería de succión. Entonces, estos 4 componentes son los que nos definen el valor de la cabeza neta de succión positiva disponible. Aquí vemos un esquema de instalación en donde el HS pues es la altura de aspiración. O sea, físicamente la altura que hay desde el nivel del agua del sitio de donde estamos bombeando al eje del impulsor de la bomba. Entonces, es aquí en donde nosotros podemos tener o el éxito en la operación de la bomba o los problemas debidos a la cavitación. Ese primer parámetro lo podemos encontrar en tablas. Entonces, aquí, por ejemplo, para las diferentes altitudes tenemos entre 0 y 2000 metros sobre el nivel del mar, y para estas temperaturas del agua ya nos está diciendo cuánto vale H0 menos HB para poderlo reemplazar en la fórmula. Aquí vemos que la máxima sería 10.33 metros de columna de agua, equivalente a la presión atmosférica a nivel del mar. Y fijémonos cómo a una altitud de 2000 metros ya tenemos casi 2 metros de diferencia, incluso a una temperatura ambiente de 20 grados. Y si pudiéramos tener un poco más de temperatura, entonces fíjense cómo esta cifra se nos va disminuyendo. Entonces,
¿Cómo obtener la tensión de vapor? Pues con unas gráficas que nos las relacionan con la temperatura, bien sea en esta presentación o cuando tenemos una escala logarítmica para obtener una mayor precisión. Entonces, pues muy fácil, tenemos 20 grados centígrados y aquí nos estaría dando 0.25 kilogramos por centímetro cuadrado de presión absoluta. Aquí por un factor de 10 ya sabemos que lo multiplicamos y obtenemos metros de columna de agua. Vamos a mirar entonces el ejemplo de dimensionamiento de la tubería de succión. Entonces, selecciono Villa de Leyva, uno de los sitios más lindos de Colombia. Ustedes que están allá en Canadá, de pronto añoran a veces algunos sitios de Colombia, entonces los voy a provocar con Villa de Leyva. Tenemos una altitud promedio de 2.150 metros sobre el nivel del mar. Voy a, para efectos prácticos del ejemplo, a decir que el sitio donde vamos a instalar la bomba es de 2.000 metros sobre el nivel del mar y que la temperatura media va a ser de 23 grados centígrados. Vamos a suponer que la bomba debe suplir unas condiciones para un sistema de riego en donde el caudal nominal, el caudal de bombeo, va a ser de 45 metros de columna, perdón, 45 metros por hora de caudal. Si dividimos por 3,6, pues lo expresamos en litros por segundo. Si los multiplicamos por 4,4, lo tenemos en galones por minuto. Y vamos a suponer, para efectos del ejemplo, que el equipo demanda una presión equivalente a 40 metros de columna de agua. Entonces, aquí vemos, ya me adelanto, buscamos en todas las posibilidades de la bomba y vemos que Pedrolo, para esta condición de 200 galones por minuto, aquí tengo 198, aquí hablo de 200, y para una presión mínima de 40 metros de columna de agua, vemos que la curva CP750C nos satisface ese punto de operación y decimos que esta es la bomba seleccionada. Entonces, si nos vamos aquí un poquito más abajo, vamos a ver que en la curva de NPSH requerido, sencillamente cortamos con el mismo caudal de arriba de los 200 galones por minuto y vemos que el NPSH requerido es del orden de 4.3 metros, que lo tenemos acá en este momento. Entonces, este va a ser el requerido. Ya miramos, entonces, cómo obtenemos el H0 menos el HB. Aquí, entonces, tengo que para los 2.000 metros sobre el nivel del mar y para, quitémosle 3 grados a la temperatura del agua y dejamos 20 grados centígrados, ese valor H0 menos HB es de 7.9 metros, que los tenemos acá. Entonces, fíjense que ya tenemos en nuestra inecuación el primer valor y el valor del requerido. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar y aquí en rojo marco la incógnita que va a ser la altura física, el HS, desde el espejo de agua hasta el eje del impulsor. Entonces, para efectos de cálculo de las pérdidas de presión por fricción HF, primero tengo que tener un criterio definido de cuál va a ser la velocidad máxima con la que voy a trabajar. Entonces, asumo que va a ser 1.5. Entonces, vengo aquí a estas tablas que ya están diseñadas para encontrar los valores de caudal. Entonces coloco los 12.6, les decía que yo manejo en esta fórmula litros por segundo. Entonces vemos que los tengo son 12.5, aquí los resalto, 12.5 litros por segundo. Y miro para ese valor de caudal, quién me satisface, qué diámetro de tubería me satisface que la velocidad sea de 1.5 metros por segundo. Entonces veo que la de 4 pulgadas me da el diámetro mínimo para satisfacer esa condición. Entonces, tengo ya definido que la tubería de 4 pulgadas es la que yo podría utilizar.
El diseñador puede decir, hombre, pues si yo paso a 6 pulgadas, voy a tener un caudal mayor. La diferencia de 4 a 6 pulgadas en un proyecto de bombeo, el costo de esa tubería no va a ser muy significativo. De pronto entonces sería un buen criterio decir, bueno, voy a trabajar con 6 pulgadas. Pero aquí en este caso, para efectos de los cálculos, voy a decir, voy a trabajar con la tubería de 4 pulgadas. Entonces, para calcular las pérdidas de carga, me voy a este cuadro en donde tengo definido ya formulado para la ecuación de Hasse-Williams cuál va a ser la pérdida de presión por fricción para cada uno de los diámetros de tubería con un determinado diámetro interno y para un caudal, que en este caso yo estoy colocando acá los caudales para satisfacer la velocidad de 1.5 metros por segundo. Asumo que la longitud de la tubería va a ser de 10 metros, el tramo horizontal y el tramo vertical sumados que me den 10 metros. Pueden ser 6,5, 7, 8 metros, no importa. Aquí sencillamente para efectos del cálculo digo que la tubería va a ser de 10 metros. Entonces la fórmula me dice que en estas condiciones de acá solo voy a perder el equivalente a 0.19 metros de carga en ese tramo de tubería de 10 metros de 4 pulgadas. Entonces ya completé todos los valores, solo me queda despejar el HS. Aquí vemos entonces que la condición al hacer el reemplazo de las cifras me da que el HS, aquí pues siguiendo el orden pues de la que traigo acá, me daría ambas cifras negativas, multiplico por -1, se me invierte el sentido de la desigualdad y veo que la máxima altura entre la bomba, el eje de la bomba, del impulsor y la superficie del agua, en ese sitio y para esas condiciones debe ser como máximo de 3.41 metros. Si voy a tener una altura mayor, tengo problemas de cavitación. Así de fácil es el manejo de este fenómeno. Entonces aquí resalto, la altura máxima de succión es de 3.41 metros y si coloco la bomba, insisto, por encima de este valor, entonces tenemos problemas de cavitación. Entonces con esto completamos el ejemplo y vamos entonces a mirar una serie de recomendaciones ya propias de lo que es la instalación. Aquí, por ejemplo, en este caso es un proyecto de riego en el Tolima. Hay una diferencia de altura muy grande entre el tramo horizontal de entrada a la bomba y el nivel del agua. ¿Qué pasa? Que entonces, si el nivel del agua del río desciende, pues vamos a tener una altura mayor y muy seguramente, si no se hicieron bien los cálculos, pues estas bombas van a cavitar. Aquí tenemos un error también de instalación, como vamos a ver también en otra foto enseguida, que es tener varias succiones muy pegadas. La una le va a generar turbulencia a la otra en el ingreso del agua y eso va a ser problemas porque ya vamos a tener circulación de burbujas de aire en la tubería de succión. Recordemos que esta tubería siempre está por debajo de la presión atmosférica. Aquí tenemos una instalación de un sistema de riego por goteo en la sabana de Bogotá, en donde este reservorio pues tiene una gran profundidad, pero muy poca área, espejo de agua. Entonces, en verano, cuando se nos baja mucho el nivel del agua, vamos a tener, pero 3, 4, 5 metros de diferencia de nivel. Y para solucionar el problema, pues sencillamente trabajamos con una balsa, unas canecas de plástico desocupadas, que nos van a mantener solo unos pocos centímetros de diferencia entre el espejo de agua y el nivel del impulsor de la bomba. Aquí tenemos otro proyecto, esto es también en la sabana de Bogotá, en el municipio del Rosal, en donde vemos cómo ya con una balsa más grande, también vamos a tener solo unos pocos centímetros entre el espejo de agua y la succión de la bomba. Fíjense que aquí se puede ver un tramo ascendente, o sea que estamos haciendo las cosas bien. Aquí tenemos un manómetro para mirar con qué presión está trabajando la bomba, tenemos una válvula check,
una válvula de alivio de presión de doble propósito que nos permite evacuar el aire o que entre dependiendo de la condición de la bomba, y una válvula de alivio de presión, de tal forma que si esta tubería solo soporta el equivalente, por decir algo así, en PSI, y por alguna circunstancia aquí hay una presión mayor, la válvula se dispara automáticamente y nos libera la presión para proteger el sistema. Este es un proyecto en el Valle del Cauca, cerca del municipio de Caicedonia, en donde tenemos una bomba mucho más grande, que ya tenemos más canecas, o sea, que tenemos una flotación asegurada. Igual, el reservorio puede bajar muchísimo en verano, entonces al tener la bomba flotando, pues vamos a tener igual unos pocos centímetros entre el espejo de agua y el eje del agua. Aquí tenemos una guaya que nos permite con unos flotadores conectar con una manguera la parte pivotante acá de la bomba que sube y baja con un punto fijo. Entonces esto nos permite traer el agua hasta la caseta de aquí del sistema de riego. Aquí tenemos la batería de filtros y aquí tenemos los tanques donde se hace la preparación del fertilizante, de tal forma que siempre vamos a garantizar que la bomba trabaje dentro de las condiciones ideales de cabeza neta de succión positiva mayor la disponible que la requerida. Este señor aquí, como ven ustedes, los amigos de Colombia que están familiarizados con la vegetación de clima frío, estos sauces nos dicen que estamos muy seguramente en un clima muy frío, digamos que esto, lo más seguro es que sea por ahí la sabana Bogotá, en donde tenemos, fíjense, una conexión supremamente larga y con una diferencia de nivel también considerable, con un agravante, que este punto de acá está por encima de este de acá. Aquí tenemos como una especie de batea, y esta bomba va a trabajar o estará trabajando seguramente en condiciones muy desfavorables, en donde la solución podría ser perfectamente una balsa, como vimos anteriormente. Este señor tiene aquí unos problemas enormes porque la cantidad de agua que entra aquí es enorme y se genera mucha turbulencia abajo, de tal forma que la una le genera turbulencia a la otra. Problema seguramente de burbujas de aire. Otra forma de solucionar el problema es con succiones flotantes. Aquí tenemos unos bloques de icopor que nos permiten mantener flotante este conjunto, y por reboce el agua ingresa aquí a una tubería que nos va a permitir llevar el agua a la caseta donde está la instalación de filtrados, etc. Muy común el uso en Colombia de las mangueras. A la gente le encantan las mangueras y esto tiene unos problemas enormes porque con el tiempo y por la manipulación estas mangueras pueden generar poros, de tal forma que si hay contacto con el aire, pues esa bomba nunca va a trabajar porque sencillamente vamos a tener presión dentro de la manguera igual a la atmosférica y no vamos a tener la posibilidad entonces de que la bomba succione el agua de acá. Igual, si aquí tenemos variaciones grandes de nivel, pues sencillamente con una balsa vamos a solucionar el problema. Aquí entonces entramos a hacer una serie de recomendaciones para terminar, en donde, por ejemplo, empezamos acá. Debe haber muy buen anclaje para evitar la vibración. Recomendable tener un manómetro de vacío. La instalación de la excéntrica, en donde vemos que el tramo superior es el que va recto, mientras que el que hace la reducción es el que va en la parte de abajo. Debemos tener cuidado de no tener un tramo ya tan corto que nos genere problema. Este tramo horizontal entre estas dos bridas debe tener por lo menos 6 veces el diámetro de la tubería. Aquí nos dice que tengamos una pendiente de 1/4 de pulgada por cada pie en forma ascendente. Este codo debe ser de gran diámetro, no puede ser un codo convencional. Y debemos tener una sumergencia mínima de equivalente a 4 veces el diámetro
para evitar la formación de vórtices y por tanto el ingreso de aire al interior de la tubería de succión. Aquí nos hablan de una campana, una succión, campana de succión. Nosotros hablamos más de una válvula de pie. Tampoco es recomendable que haya una diferencia de nivel muy corta entre el fondo del depósito de agua y la entrada del agua como tal, porque aquí se nos va a generar también turbulencia. Aquí nos está mostrando cómo la tubería va ascendiendo. Aquí nos muestra la excéntrica y nos dice, para efectos de evitar que entre material grueso a la succión de la bomba, que el área de este sedazo debe ser por lo menos 3 veces el diámetro, el área, perdón, de la tubería. Aquí también nos dice cómo, si el agua está por encima, también debemos tener una tubería ascendente. En este grupo de diapositivas que viene a continuación nos dice lo que está bien y lo que está mal. Entonces ya es cuestión de sencillamente darle una chequeada. Tenemos la instalación de la excéntrica, que el tramo no sea tan corto, ni tampoco tan largo, que sea un codo de gran radio, que tengamos siempre una válvula de pie. La válvula de pie es un instrumento que nos permite evitar que el agua se salga. Es una válvula que puede tener un resorte o una chapaleta, de tal forma que cuando se prende la bomba, entonces el agua comienza a fluir hacia el interior. También un filtro que nos permita aislar la entrada de la bomba de cualquier elemento extraño. Aquí nos dice lo que no se debe hacer. Por ejemplo, aquí estaría esto mal ubicado. Tenemos unas bridas que no nos sirven de nada. Entonces, todas estas series de recomendaciones ya son más cuestión de chequeo que otra cosa. Aquí tenemos una reducción concéntrica muy interesante porque tiene una gran longitud, de tal forma que la transición del agua desde acá, desde esta brida de descarga, a lo que es el diámetro ya como tal de la tubería de descarga, se hace de una forma muy gradual, de tal forma que las pérdidas de presión post-fricción acá van a ser muy pocas. Fíjense que aquí tenemos muy generosa la reducción excéntrica, de tal forma que esta es una bomba muy bien instalada, con unas reducciones que nos van a permitir un comportamiento muy bueno de la bomba. Este es un cultivo de flores en la sabana de Bogotá, en donde muy seguramente la persona que la instaló originalmente tuvo la precaución de tener este tramo en la parte de arriba, pero después con el tiempo soltaron esta brida para hacer mantenimiento de pronto de la válvula de pie o lo que sea, y el señor que la instaló pues le dio lo mismo poner esto de esta forma, y aquí vemos que está equivocado. Esta excéntrica está invertida y aquí en esta parte se nos van a formar burbujas de aire que al entrar a la bomba nos van a generar cavitación. Como les decía, entonces acá Pentai, que es otra firma muy conocida de unidades de bombeo, nos da en estos PDFs una serie de recomendaciones. Ya pues es cuestión de repetir. Nos dice tanto lo que está bien hecho como lo que está mal hecho. Entonces, esto queda para ustedes como una guía de tips de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Aquí, por ejemplo, nos dice que si este señor va a colocar una concéntrica, pues tenemos problema porque seguramente vamos a tener formación de burbujas de aire. Para nada nos sirve un registro aquí en la succión de la bomba. Esto es absurdo. Para nada. Es decir, aquí estamos frenando el paso del agua y lo que necesitamos es que haya total libertad del agua para moverse en este tramo, tanto el vertical como el horizontal. Aquí nos está diciendo cómo podríamos tener problemas de formación de vórtices y por tanto de entrada de aire si no manejamos una distancia mínima entre la boca de entrada del agua y el nivel. Todo esto son recomendaciones ya
como les digo, lo que se puede y no se puede hacer, que basta con mirarlas. Esto para nada serviría memorizarlo, sino sencillamente saber que tenemos la información a la mano para detectar problemas y corregirlos. Si en determinado momento, por ejemplo, ustedes ven que hay una concéntrica en una succión de una bomba, ustedes dicen, hombre, esto no se podía hacer porque ya sé que se forman burbujas, entonces para solucionar un problema, sencillamente basta con cambiarlo por el elemento excéntrico. Entonces, toda esta información, como les digo, queda para ustedes. Pues ya con esto terminamos. Les dejo estas lindas fotos de Villa de Leyva, uno de los sitios más lindos del país. Y de pronto alguno de allá de ustedes en Canadá, que sea por allá de Tunja, de Villa de Leyva, les dejo estas bonitas fotografías de Villa de Leyva. Muchas gracias por su atención. Como les decía originalmente, pues muchas gracias Carlos, Rubiela. Con el mayor gusto yo puedo ensamblar charlas que tengan que ver con temas como por ejemplo las pérdidas de presión por fricción. Sé que hay muchos agrónomos dentro de la asociación, quizá con una charla de estas enfocada a algunos temas específicos de riego, con el mayor gusto lo puedo hacer. Transmitir conocimiento para mí es una pasión, lo hago con el mayor de los gustos. Y entonces, esta información, como les digo, que sea el primero de varios eventos que nos permitan enriquecernos de experiencias para solucionar nuestros problemas en el día a día. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la información les sea de mucha utilidad.